El propósito de la entrevista es conocer su opinión en cuanto a las estrategias que utiliza durante el sexto semestre o ha utilizado para desarrollar el curso de proyectos de intervención socioeducativa de la licenciatura en educación primaria, agradeciendo de antemano su participación y solicitarle su permiso para grabar la entrevista. Claro que sí. Sí, de acuerdo, muy bien. Nombre completo, maestro. Gerardo Enrique Cervantes Guillén. ¿Qué nivel de estudios tiene? Maestría. ¿Qué curso imparte actualmente? Actualmente imparto el curso de Práctica Profesional 1 en séptimo semestre y el curso del sujeto y su formación profesional en primer semestre. Esta pregunta es de FAUM, pero hay que hacerla. ¿Institución donde labora? En la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. ¿Qué horas de servicio cubre aquí? Tiempo completo. Tiempo completo. ¿Antigüedad que tiene en la docencia? 33 años. A partir de aquí terminamos la primera parte de la entrevista, que es el rapport, ¿sí? Y entramos a la entrevista directa, ya sobre lo que es el tema. ¿En cuántas ocasiones usted ha atendido cursos relacionados del trayecto práctica profesional? Pues tengo, bueno, estos son 5. 5, muy bien. Atendiendo esa pregunta, vamos a entrar en dimensiones de la entrevista. La primera dimensión es el proyecto de intervención socioeducativa, su diseño y su fundamentación. La primera pregunta es: ¿qué estrategia considera para la exposición de las evidencias del semestre anterior? Bueno, para exponer las evidencias del semestre anterior, yo me apoyo digitalmente. Tengo fotografías, videos, tanto de los alumnos en el trabajo docente en el grupo, como al interior del aula en los tiempos en que ellos regresan a la escuela. ¿Usted lo hace o lo gestiona con otro compañero? No, yo lo hago. ¿Usted lo hace? Sí. En ese sentido. ¿Y qué utiliza? Normalmente utilizo la cámara de video, la cámara fotográfica, bocinas, presentaciones, videos, entre otros. Y dentro de este proceso del rescate, ¿cómo organiza la información que arroja? La organizo, como son ya de los últimos semestres, ya lo organizo en 5 apartados, que son los estándares de desempeño docente. ¿Y cuáles son esos? La planeación, la gestión curricular, la gestión didáctica, el ambiente de aprendizaje y la evaluación. La evaluación. Dentro de ese proceso, ya una vez que tiene toda esa información, ¿qué estrategia utiliza para que los estudiantes identifiquen los problemas en el proceso de intervención? Pues los vamos alineando en cada uno de los apartados que le menciono. Y los vamos relacionando con los estándares, más bien con las competencias genéricas y las competencias profesionales que ellos han venido adquiriendo a lo largo de todos los semestres en la institución. Cuando usted habla de los 5 estándares y de las competencias, ¿cómo las relaciona? Pues hablamos, por ejemplo, en cuestión de la gestión, vamos a poner un ejemplo de la gestión didáctica, cómo ellos hacen uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿verdad? En qué asignaturas de la escuela les son más, les funcionan mejor, qué partes o qué propósitos manejan con alguna presentación, algún video, alguna película, o bien los podemos trasladar a la convivencia también, por ejemplo, con la cívica y con la ética, y cómo girar a algún eje transversal con otras materias, e ir haciendo
Pues un todo. Un todo, de alguna manera con organizadores de información. Claro. ¿Qué organizadores de información utilizan? Pues básicamente atendiendo a lo que el programa dice, Ajá. ¿verdad? Vamos nosotros atendiendo temáticas que nos vayan conduciendo, o que sean el hilo conductor hacia esa parte hacia esas partes de los estándares de desempeño. Dentro de ese proceso hablamos de identificar problemas, ¿sí? Pero hay una estrategia que utilice para diseñar el diagnóstico socioeducativo. ¿Cómo en qué sentido? Vamos a hablar del proyecto de intervención socioeducativa y normalmente tratamos de investigar lo que es el contexto. Ah, sí. ¿Sí? A la hora de investigar el contexto, ¿qué estrategias utilizamos para investigar ese contexto? Bueno, en primera instancia empleamos algunas encuestas, encuestas en las que se registra, vamos a decir, las características sociales, económicas de la población que se atiende, y partiendo de la institución en la que se está, del medio, y a partir de ahí ellos hacen uso de esa información para el diseño de sus planeaciones, para la selección de los materiales con los que van a trabajar, para el tratamiento que le van a dar a los grupos. Usted utiliza una guía para rescatar información, sí, de lo que es el contexto social, económico, sí, político y todo lo habido y por haber de la comunidad. ¿Qué utiliza para rescatar información de los actores de la educación? De los actores de la educación, o sea, de los... Si usted ya me habló de la comunidad. Sí, de la comunidad, de los padres de familia. Y ahora nos vamos al contexto escolar. Contexto escolar. ¿Qué es lo que utiliza para rescatar información de ahí? Bueno, nosotros le llamamos FIA, una ficha individual acumulativa, le llamamos. Ajá. En donde va el registro, vamos a decir, de vacunación de los niños, por ejemplo, si están vacunados o no están vacunados, contra qué enfermedades padecen, si tienen algún problema en cuestiones de salud o de atención psicológico, ¿no? Cómo es la casa donde viven, con quién viven, si viven con sus padres, si viven, depende de la familia, el tipo de familia con la que están integrados, cuál es aproximadamente con qué recursos económicos cuentan para apoyar su educación, si tienen, no sé, alguna beca, si tienen apoyo de alguna institución o tienen la posibilidad del padre de familia o la madre de sostenerse por sí mismos, todos esos detalles. ¿Y para qué lo hace? Para que los maestros en formación que los van a atender pues tengan plena conciencia, conozcan a sus alumnos lo más profundamente posible y puedan en determinado momento apoyarlos en la medida de su posibilidad. O sea que toda esa información la utilizan para saber cómo ayudar a los alumnos a aprender. En ese sentido. Dentro de ese proceso, normalmente todos esos insumos que rescatan los alumnos para la práctica docente, ¿cómo organiza con sus alumnos la práctica? Bueno, la práctica
Tenemos como el programa de estudios lo menciona, tenemos tiempos en los que ellos van a la práctica, un periodo. Sí. Inicialmente asisten desde las reuniones de consejo técnico y una semana más de observación y ayudantía. Amén de que ellos ya conocen el grupo porque vienen trabajando con él desde un año anterior. Entonces, ahí ellos, pues arman su estrategia, la comentamos, platicamos, nos enteramos de cómo se trazó una ruta de mejora en la escuela, ¿verdad? En el consejo técnico, qué problemáticas son las que debemos de tener más presentes para poder darle solución y salida, y a partir de ahí ellos organizan esa información y se van a la problemática, ahora sí, toral, a lo que la escuela quiere como institución. Y de ahí ya diseñan sus planeaciones y consideran en gran medida el poder detectar o el problema que tienen detectado ya para solucionar en su documento de titulación, pues que tenga que ver con esa parte de la ruta de mejora de la escuela. Entonces, usted maneja dos vertientes. El proyecto de intervención socioeducativa tiene que ver con el proyecto de mejora. Sí, y ese proyecto de mejora también tiene que ver con cuando se planea para intervenir el grupo, realizando actividades como cuáles. Bueno, junto con los demás catedráticos de las otras 6 materias que llevan, 6 cursos que llevan, cada uno, por ejemplo, hay una materia en la que definen un proyecto, un proyecto en el que tienen que hacerlo a lo largo del semestre. Sí. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ahí se ven proyectos, vamos a citar un ejemplo, por decir, la colación como un elemento esencial para el desarrollo físico y mental de los alumnos. Y ahí ellos implementan que a las 9 de la mañana los niños comen fruta, 10 minutitos y algo ligero, y continúa la clase, por ejemplo. Y ellos van viendo pues, resultados, ¿verdad? De qué es lo que se come, qué es lo que llevan, y luego ya intervienen. Lo aplican prácticamente al rendimiento escolar. Van viendo ese proceso. Esos proyectos también van dentro de la planeación de ese proyecto de intervención socioeducativa. Sí, lo vinculan, por ejemplo, en ese caso con ciencias, ¿verdad? El plato del buen comer, el buen beber y cosas en ese sentido, para fomentar ahora sí que la buena alimentación, en este caso de los niños hacerlos esa cultura, vaya, porque hay otros que pues llevan las bolsas de Sabritas y el refresco, ¿verdad? Y van viendo cómo se sucede ese cambio con esa intervención y ese proyecto. O sea que es todo un proceso en donde el diseño del proyecto de intervención socioeducativa considera un antes, un durante y un después. Sí. ¿Y en el antes qué hace? En el antes, en la semana de ayudantía y de observación, pues por ejemplo en ese caso que le menciono, pues se ve que los niños pues en ocasiones no almuerzan, que llevan alimentos que más bien que no son ni alimentos chatarra. Entonces todo eso se va registrando en el diario, en la guía de observación, y finalmente se concluye en que en el grueso de la escuela o en casi todos los grupos se sucede eso, y que ese proyecto puede bien O sea, así estoy entendiendo esto. Esa semana de observación y ayudantía sirve para detectar
de alguna manera problemas, tanto problemas sociales como problemas educativos. Educativos, sí. Identificar, por ejemplo, niños que tienen otras necesidades o necesidades diferentes, ¿verdad? Educativas especiales. Especiales y también tenerlos en cuenta para poder ayudarlos. Para poder ayudarlos, e incluso en muchas planeaciones siempre aparece al final vamos a decir, de matemáticas, ¿verdad? Atender a X y tal niños que tienen problemáticas, estar muy al pendiente de ellos. ¿Y qué hacen para atenderlos? Pues toman algunos espacios de tiempo extra para tratar de apoyarles más a ellos que a los que van marchando regularmente. O sea, hacen una especie de adecuación curricular para atenderlos, en ese sentido. ¿Y en el durante? Durante el proceso, pues lo van haciendo, ¿verdad? Van diseñando, por ejemplo, actividades extras para los niños que... Está bien lo que me comenta. O sea, usted habla de los muchachos, pero usted, ¿qué hace durante ese proceso? Yo voy a observar al grupo y hago mis anotaciones para posteriormente, cuando regresan aquí, revisamos materiales, revisamos los programas de todos los grados y nos entrevistamos individualmente y por escuela. Entonces ya yo le digo, bueno, por ejemplo, con Cristian, vamos a decir, cómo ha venido cambiando su conducta, ya es menos agresivo, ya lo veo como que ya te atiende más, detalles de eso. Claro, de alguna manera ser empático con los muchachos. Sí. ¿Y en el después? En el después, pues analizamos el resultado, ya frío, sí. ¿Verdad? Ya yo tomo también en consideración lo que platico con el titular del grupo. Claro. Le digo, ¿cómo ve qué está haciendo con estos niños o con todo el grupo? En el caso de cuando no hay necesidad de tratar a alguien en especial, qué debilidades le ve. Entonces ellos me lo hacen saber, más lo que yo veo y lo que ellos, precisamente ahorita estábamos en la puesta en común, ellos veían las debilidades que tienen y cómo el propósito de la siguiente práctica pues es superar eso. ¿Y utiliza algún instrumento? Pues nada más los registros. Nada más los registros. Sí, entonces, ¿cómo recupera las experiencias de los estudiantes? Hablando de ese proceso, hacen el análisis. Sí. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, yo... Ahorita menciono algo, una puesta en común. Sí. ¿Qué estrategias utiliza para esa puesta en común? ¿O qué insumos utilizó? Ellos hacen una presentación por escuela de práctica. Ajá. En la que vuelven a los estándares de desempeño. Ajá. Cómo fue su planeación, cómo la consideraron, si los tiempos fueron los apropiados, si los materiales de apoyo fueron útiles, el control del grupo, cómo fue el ambiente en el aula, cómo dominaron o no los contenidos, cómo evaluaron finalmente, y una reflexión al respecto de cada uno, y ellos entregan un informe en el que van resumiendo lo que... En ese sentido, entiendo lo que me quiere decir al respecto. En ese proceso retoma todo lo que fue el diseño del proyecto de intervención para evaluar cada uno de los apartados del mismo con todos sus elementos. ¿Y qué tipo de instrumentos utiliza para hacer eso? Ahorita me está hablando aquí de un informe. Sí. Este es un insumo, sí. Un instrumento para recabar esa experiencia. ¿Y qué otros? El otro insumos? Es la parte en la que se hace una minuta de todo el proceso que se siguió la puesta en común y los aspectos más relevantes. Y otro, el registro que yo tengo en mi diario, por ejemplo,
Para esta ocasión, a mí me interesaba o me interesa mucho el que manejen un buen discurso, Sí. el que se desplacen en el grupo entre filas, el que tengan un ambiente acorde a lo que se está haciendo, que haya participación, que haya orden, que lleven el material adecuado y suficiente, detalles de ese tipo. Pregunto esto porque hay un momento en el que realizamos un diagnóstico del contexto, como lo vimos al inicio, Sí. en las primeras preguntas, en los resultados y en el diagnóstico hay una contrastación. Sí, el estado inicial en que... O sea, ¿cómo inició y cómo está? Y cómo está. Si no, ¿cómo terminó? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Porque finalmente No. las competencias de los niños siguen. Sí. El aprendizaje y los conocimientos Claro. continúan. Sí. En ese sentido. Entonces hay una contrastación. ¿Cómo la hacen? Nada más con el diálogo o con el informe. Pues lo vamos viendo en el informe, en la observación y en el diálogo. O sea, esas tres Esas tres cosas. Esas tres cosas. O tres estrategias. tres estrategias. Sí. Sí, dentro de ese proceso. ¿Y hay algún instrumento que utilicen para que el registro de esas áreas de oportunidad queden pendientes o latentes? En donde el alumno diga, yo, mi práctica, diagnostiqué esto, propuse esto y mis resultados fueron esto. Pero yo tuve un proceso de áreas de oportunidad que tengo que mejorar como docente. Sí, considerando que nuestro plan de estudios dice práctica, teoría, práctica, y que nuestro deber es investigar sobre la problemática del aula para resolverla con estrategias de trabajo docente. Sí, ¿Verdad? Sí, y bueno, ahí se coadyuva, en este caso, o coadyuvamos el staff de docentes con diferentes aportaciones que vienen a tener su consecución en el documento. ¿No? En el documento ya al momento de que ellos concluyen su tesis o su informe o su portafolio de evidencias y obtienen su título, pues eso yo creo es una, o no yo creo, es una evidencia de que ya transitaron de ser estudiantes a profesionales, ya tienen los elementos suficientes para incorporarse al servicio. Servicio. Con esto estamos entrando a la siguiente dimensión, que ya no nos queda mucho, que se llama seguimiento y evaluación del proyecto de intervención socioeducativa. ¿Sí? Y estamos hablando de estrategias que utiliza para la presentación de esos proyectos o los resultados del proyecto. En ese sentido, también hablamos de contrastar esos resultados con las discusiones sobre el análisis. ¿Utiliza algún otro insumo? Pues... aparte de los que mencionó. Pues en algunas asignaturas, por ejemplo, cuando escribimos, también tenemos un equipo, ¿verdad?, que hacemos alguna investigación, por decir, las apropiaciones de nuestros alumnos para la enseñanza de la historia, por ejemplo. Ajá. Y ahí ya vamos más de lleno a... Ya se está focalizando. Ahorita estamos viendo, estamos empezando a hacer uno cuestión de la cívica y de la ética, que ahí ya es más, ahora sí, ya más tendiente a lo que usted menciona. Sí, todo esto que estamos viendo, de alguna manera nos permite volver a replantear. El proceso que llevan todos los semestres siempre implica un comienzo. El término de una acción implica el comienzo de otra.
¿sí? ¿Qué estrategias hacen para que los alumnos tengan esa concepción sobre la práctica docente? Bueno, pues ahí puedo remitirme a una experiencia anterior. Yo, la generación, acaba de salir la primera generación del nuevo plan. Ajá. Y a mí me tocó recibir en primer grado, pero eso fue en ciencias, a un grupo. Entonces, desde ese momento nosotros identificamos y vimos pues cómo la malla curricular y el propósito venía adecuándose más a la cuestión con los planes y programas de educación primaria, ¿verdad? Entonces eso, por ahí todos los maestros seguimos esa línea y desde ese momento percibí que cuando me toca el grupo en cuarto grado, séptimo semestre y octavo, ya presentaba características muy diferentes a los del plan anterior. Claro. Totalmente. Entonces, pues esa es una parte importante que